En el día de hoy vamos a resolver el cuadernillo de Ciencias Naturales que los estudiantes presentaron en el año 2023. Este material se encuentra rondando por internet, entonces tomé la decisión de bajar el material, estudiarlo y prepararlo para poderlo explicar. Y se los presento a continuación. Yo asumo que como la información está rondando por internet, pues el ICFES lo considera liberado, es decir, un material sobre el cual ya no tiene control, en tanto pues nosotros sí podemos sacarle el máximo de provecho. Según la recepción de este video, podemos hacer un segundo video, según como me vayan diciendo, para preparar la sesión 2, ya que esto demanda un poco de tiempo, preparar las diapositivas y la explicación. La prueba está compuesta por preguntas de biología, química y física. Son en total 25 preguntas. Y para apoyar la explicación, yo he preparado un material adicional, que es una tabla que se encuentra en el blog de ciencias, del cual dejo el link en la descripción de este video. Y vamos a entrar aquí donde dice Cuadernillo ICFES 2023-2024 Ciencias Solución. ¿Listo? Acá encuentran ustedes el video que estamos realizando en este momento y van a encontrar una tabla. En la tabla están analizadas las 25 preguntas con un método en el cual yo les propongo en la primera columna el concepto que se debe abordar, en la segunda una situación a tener en cuenta y en la tercera iría una respuesta de parte de ustedes. Entonces, si ustedes quieren hacer un ejercicio complementario a lo que les estoy diciendo, lo que pueden ir es al blog, descargar esta tabla, imprimirla y sencillamente estudiarla. Acá hay información adicional que lo que hace es complementar el ejercicio de explicar cada una de las preguntas. Antes de iniciar les quiero comentar que estas 25 preguntas que vamos a revisar las vamos a hacer en 2 videos. Esto para que este video no quede tan largo, dado que son 25 preguntas y cada una tiene su explicación. Entonces, en este video vamos a ir desde la pregunta 81 hasta la pregunta número 93. Bienvenidos. Pregunta número 81. Entonces dice acá, responda a las preguntas 81 a 83 de acuerdo con la siguiente información. La sacitoxina y la tetrodoxina son dos potentes venenos presentes en los pulpos de anillos azules, peces globo, mariscos y algas. Estas especies presentan un alto riesgo para la industria alimentaria mundial, ya que al consumirlas pueden producir envenenamiento. En estudios recientes se ha relacionado el cambio climático con un incremento de la temperatura y la acidez de los mares, lo que producirá un aumento considerable de ambas toxinas en los océanos. La estructura de las acitoxinas se muestra a continuación. Entonces, esto es una pregunta de química orgánica. ¿Listo? Pregunta 81. En un nuevo estudio se propone tomar muestras de mariscos, peces globo y algas en 6 diferentes puntos del Océano Atlántico para calcular la concentración de la tetrodoxina presente en cada uno de ellos y reportarlas a la comunidad científica. De acuerdo con el estudio propuesto, ¿cuál de las siguientes hipótesis se podría evaluar? Entonces acá, el modelo de análisis que tenemos en el canal es el siguiente. Cada pregunta aborda unos conceptos centrales. Entonces, generalmente yo los tiendo a colorear de verde. Entonces acá tenemos cambio climático, incremento de la temperatura, acidez de los mares, es lo que usted debe manejar. Aparte de eso, en la pregunta 81 hay otras palabras clave. Por ejemplo, dice acá, estudio, muestras, reportarla a la comunidad científica y otra vez la palabra estudio. Estas palabras clave nos apuntan a que el tema principal de esta pregunta es metodología del trabajo científico, es decir, método científico. Acá que le evalúa el ICFES, que usted sepa plantear, evaluar, tomar muestras, registrar datos, analizar información, concluir y comunicar la información en ciencias. Entonces, ese es el objetivo de esta pregunta. Una vez abordados los conceptos centrales que usted debe manejar, es decir, lo que usted ha aprendido en clases, lo que hacemos es colorear de amarillo el contexto hipotético. Entonces, para que ustedes me entiendan, ustedes saben manejar lo verde, entonces aplíquelo sobre lo que está en color amarillo, ¿sí? Es decir, el ICFES le dice, usted sabe estos conceptos, muy bien, ahora aplíquelos sobre el siguiente contexto hipotético que se les plantea y resuelva la siguiente situación problema, que es lo que va de rojo. Entonces usted respóndame, ¿cuál de las siguientes hipótesis se podría evaluar? Para apoyar esta explicación yo decidí construir una tabla, es decir, esta tabla no se la da el ICFES, pero más o menos para que usted se la piense de la siguiente manera. Se van a tomar en 6 puntos diferentes solamente del Océano Atlántico la concentración de una toxina de peces globo, mariscos y algas. Aparte de eso, si usted se da cuenta, las algas, los mariscos y los peces globo hacen parte ¿de qué? Pues de una cadena alimenticia, es decir, de una cadena trófica. Entonces usted también debe trabajar cadena trófica y cadena alimenticia. Si usted también se da cuenta,
cuando uno revisa los temas de cadena trófica, cadena alimenticia, hay un concepto implícito que es el de bioacumulación. Entonces la bioacumulación es algo que se va acumulando a medida que va avanzando los niveles tróficos. Por ejemplo, en algas la concentración de la sacitoxina debe ser en una cantidad. Los mariscos que se alimentan de algas deben tener una mayor concentración y los peces globo deben tener una mayor concentración que los que están antes en la cadena trófica. Entonces usted debe manejar todos estos conceptos en la pregunta que se les está planteando. Entonces ahora bien, vamos para las opciones de respuesta. Hay varias formas de acertar en una pregunta tipo ICFES. Una es porque usted maneja muy bien la pregunta y sabe a ciencia cierta qué le están preguntando y cuál es la respuesta. Si es decir, de por entrada usted dice, la respuesta debe ser encaminada por esta vía. Pero otra opción que es muy utilizada y que los estudiantes deben tomar mucha habilidad en eso es en descartar las opciones de respuesta. Es decir, podemos llegar por dos vías, o porque me la sé y está fácil y yo sé ese concepto porque lo he trabajado en clase y vamos a ver una pregunta de ejemplo más adelante, o la otra vía es porque yo puedo descartar al leer muy bien las opciones de respuesta. Es decir, esta la leo y dice, no, pero acá hay información contradictoria y la descarto y salgo de una vez de eso, ¿listo? Entonces voy acá, opción A, dice acá, los humanos pueden excretar la sacitoxina 10 veces más rápido que la tetrodotoxina. Opción A, descartada, porque en ninguna parte de la pregunta hablamos de humanos y hablamos de excretar esa toxina, ¿listo? Entonces usted descarta, ¿por qué? Porque no tiene esos componentes, la pregunta no en ninguna parte los dice. Opción B, las algas del océano Atlántico contienen más sacitoxina que las del océano Pacífico. Pilas acá porque el estudio solamente se hace en el océano Atlántico. No hay ninguna parte donde diga océano Pacífico, por lo tanto usted descarta la opción B. Opción C, las hembras de los pulpos de anillos azules se alimentan solo de algas y mariscos. No hay ninguna parte donde diga machos y hembras en la pregunta, ni en el contexto, ni en ninguna parte de la estructura de la pregunta, por lo tanto usted también descarta la C. Entonces, si usted se da cuenta, sin saber la opción correcta ni hacia dónde va encaminada, ¿cierto? Yo puedo descartar la A, la B y la C porque sencillamente tengo herramientas que me permiten descartar estas tres opciones y consecuentemente, sin haber leído la última opción, ya puedo decir que la opción D es la correcta. Vamos a leerla. Dice acá, los peces globo tienen mayor concentración de tetrodotoxina que los mariscos y las algas, ¿cierto? Entonces, como les decía yo, cadena alimenticia, usted se sospecha, entonces lógicamente se podría evaluar esta hipótesis. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cadena alimenticia. Entonces la opción correcta es la opción D. ¿Listo? Pregunta 82 con el mismo contexto hipotético. Dentro de los compuestos orgánicos encontramos los nitrocompuestos. Una sustancia puede ser clasificada como nitrocompuesto cuando en su estructura contiene el grupo funcional R, N o 2. Según esta información, la estructura del enunciado, la sacitoxina es un nitrocompuesto. Entonces acá para eso era la información de este gráfico de acá. Sacitoxina, ¿será un nitrocompuesto? Les pregunto yo. Entonces ojo acá. Esto que usted tiene acá lo debe saber leer. El R es una cadena o una estructura principal de carbonos que tiene enlace A. Esta línea significa enlace A hacia nitrógeno, N nitrógeno, y el nitrógeno tiene enlace hacia los oxígenos. ¿Listo? Entonces, para que les quede más claro, voy a colocar la imagen de lo que es un nitrocompuesto. Bueno, me faltó colorear aquí las palabras de verde, que serían los conceptos que usted debe manejar. Compuesto orgánico, esto es química de 11. Nitrocompuesto, grupos funcionales, entonces usted debe diferenciar una acetona, un aldehído, un grupo carboxílico, ¿cierto? Un nitrocompuesto, un grupo amino. Para eso está la tablita que les había anunciado antes, que está en el blog. Ahí están explicadas la estructura de cada uno de estos grupos funcionales. Acá tenemos más contexto hipotético y aquí la situación problema. La sacitoxina es un nitrocompuesto. Entonces acá la información que yo les doy, esto de acá es un nitrocompuesto, es decir, esto que está acá, esta gráfica viene siendo esto que está acá en el texto abreviado. R es una cadena de carbonos o un grupo principal, una estructura principal a la cual se le enlaza el nitrógeno, tiene dos oxígenos de esta manera. Entonces esto es un nitrocompuesto. Los invito a que ustedes comparen esta imagen con esta. Entonces dice acá, nitrocompuesto. ¿Hay alguna parte en la sacitoxina que tenga nitrocompuesto? Hay cosas parecidas, por ejemplo acá hay nitrógeno e hidrógeno, hay oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, ¿cierto? Nitrógeno y acá hidrógeno, ¿sí? Oxígeno, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, pero diría yo que no hay en ninguna parte que tenga nitrógeno y doble enlace hacia el oxígeno. Bueno, vamos a mirar si la sacitoxina es o no un nitrocompuesto. Vamos a ver la opción A. Dice que no es un nitrocompuesto porque
en su estructura no hay enlaces directos entre nitrógeno y el carbono. Entonces, ojo acá. Este tipo de respuestas está compuesta por dos partes, es decir, hay una primera parte del enunciado, una afirmación sí o no, y después de eso hay una justificación. Entonces acá debemos tener mucho cuidado porque si usted se da cuenta, dos de las opciones empiezan en no y dos empiezan en sí. Entonces usted debe escoger la que sea correcta totalmente, tanto la primera parte del enunciado como la segunda que respalda la primera afirmación. En este sentido, entonces, a ver, opción A, no es un nitrocompuesto. Entonces, si miramos la estructura, efectivamente no es un nitrocompuesto, pero vamos a ver la justificación. ¿Por qué? Porque en su estructura no hay enlaces directos entre el nitrógeno y el carbono. Ojo acá, revisen la estructura de las acetoxinas. Les pregunto yo, ¿hay carbono? Si nos damos cuenta, no hay ninguna C en la estructura, pero acá es donde ustedes deben tener en cuenta que la química del carbono es la química que usted ve en 11 y esta estructura, aunque no parezca, está llena de átomos de carbono. Y la pregunta es, ¿en dónde están los átomos de carbono? Sencillamente que para escribir algunas fórmulas, el átomo del carbono no se escribe, sencillamente se interpreta que está ahí. ¿Y en dónde estaría? Estaría aquí, en la intersección de todas las líneas. Es decir, acá hay un átomo de carbono. Recuerden que el átomo de carbono hace 4 enlaces, entonces acá hay un átomo de carbono, aquí hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, aquí hay otro, aquí, aquí y acá, ¿sí? En todas las intersecciones donde llegan líneas, ahí se asume que hay un átomo de carbono. Y ustedes deben tener presente que un átomo de carbono hace 4 enlaces. Entonces acá, átomo de carbono, 4 enlaces, uno hacia allá, otro hacia allá, otro hacia allá y otro hacia allá. Se llama tetravalencia. Entonces la opción A, la primera parte es verdadera. No es un nitrocompuesto, pero la justificación es falsa. Entonces la opción A no es. ¿Listo? Opción B, dice que sí es un nitrocompuesto, porque hay nitrógenos enlazados directamente a los carbonos. Ojo acá, la primera parte es falsa, porque no es un nitrocompuesto, entonces la opción B queda descartada, pero si miramos la opción de la justificación, esto sí es verdadero, entonces pilas con esto, porque si usted no tiene claridad sobre lo que es esta estructura y cómo se relaciona con esto, usted tiene una alta probabilidad de escoger la B. ¿Cierto? Las estructuras sí tienen enlaces hacia nitrógenos y enlazados directamente con los carbonos. Vean, por ejemplo, acá este es un nitrógeno enlazado acá con un carbono. Acá hay un nitrógeno enlazado con un carbono por acá y con otro carbono por acá. Acá hay otro nitrógeno enlazado a este carbono y a este carbono, ¿sí? Entonces pilas con eso. La opción C. Entonces la opción C por descarte sería la opción correcta. Vamos a verla si está bien compuesta. No es un nitrocompuesto, efectivamente, porque no tiene esa estructura en ninguna parte acá, porque en su estructura no hay enlaces directos con nitrógeno y el oxígeno, que es este átomo que está acá, ¿cierto? Entonces, si vemos en ninguna parte hay nitrógeno y oxígeno. Acá hay nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, y así sucesivamente. La opción correcta es la C. ¿Listo? Pilas con eso. Ahora bien, descartemos la D. Sí, dice acá, porque hay oxígenos enlazados directamente a los carbonos. Entonces, hay oxígenos directamente enlazados a los carbonos. Sí, acá hay un oxígeno enlazado directamente al carbono, oxígeno directamente enlazado al carbono. Esa información es verdadera. Acá hay oxígeno enlazado directamente al carbono y acá este oxígeno enlazado aquí y enlazado acá. La segunda parte del enunciado es correcta, pero no es un nitrocompuesto porque en ninguna parte habría un nitrógeno y de ese nitrógeno dobles enlaces hacia oxígenos, ¿cierto? Entonces, opción correcta sería la C. ¿Listo? De esta pregunta me parece muy importante que ustedes sepan asumir y cómo interpretar las biomoléculas que son grandes. Les puede salir la sacitoxina, pero en otras preguntas he visto, por ejemplo, que sale la hormona testosterona, ¿sí? Dentro de otras que les pueden salir, entonces también les puede salir, por ejemplo, la estructura de la insulina, ¿cierto? Entonces usted podría estudiar esas dos estructuras de química orgánica como para tener claridad al respecto. ¿Listo? Pregunta 82 resuelta. Pregunta 83. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes podría ser la causa que relaciona el cambio climático con el aumento de la sacitoxina, la tetrodoxina? ¿Listo? Entonces, causa que relaciona, entonces causa-efecto, cambio climático y aumento de las dos toxinas. ¿Listo? Situación problema. Entonces aquí, para poder explicar esta pregunta, les voy a dar una información adicional, ¿cierto? Y usted tiene que tener presente que la concentración de CO2 atmosférico se ha incrementado desde más o menos 1800, 1900 comenzó la gran explosión, digamos así, de la industria, y esto ha incrementado los niveles de CO2 en el mundo, en la atmósfera. Entonces esto se debe a ¿qué? A la revolución industrial, y de ahí para allá
la concentración y las emisiones de CO2 atmosférico han aumentado de forma descomunal, lo que ha producido cambio climático, efecto invernadero, aumento de la temperatura a nivel global, entre otras cosas. ¿Listo? Tenga presente eso, es decir, esto sería algo así como cultura general. ¿Listo? Entonces vamos a ver las opciones de respuesta. Dice acá, ¿cuál de las siguientes podría ser la causa que relaciona el cambio climático con el aumento de la acetoxina? A. El aumento de la salinidad del agua de los océanos. ¿Sí? Entonces pregunto yo, ¿en alguna parte de la pregunta hemos leído sobre salinidad de los mares? No, ¿cierto? Entonces la opción A no es correcta. La opción B, aumento de la temperatura del agua de los océanos, ¿cierto? Entonces acá, si usted se da cuenta, en el contexto nos dice, en el estudio reciente se ha relacionado el cambio climático con el incremento de la temperatura y la acidez de los mares, ¿cierto? Lo que producirá un aumento de ambas toxinas en los océanos. Entonces, el aumento de las toxinas se debe a tres cosas: cambio climático, 2, incremento de la temperatura y 3, acidez de los mares. Entonces tenga presente esto. La opción B es la mejor candidata hasta el momento. Miremos la opción C y la opción D como para descartarlas. Una disminución de la tasa de reproducción del pez globo. Pregunto otra vez, ¿en alguna parte hablan sobre la tasa de reproducción del pez globo? No. Entonces queda descartada la C. Opción D, una disminución de la cantidad de dióxido de carbono en el aire. Entonces, con la información que les dije yo, que es como por cultura general, ¿la concentración de dióxido de carbono ha disminuido en el aire? La respuesta es no. Desde la revolución industrial tenemos una alta concentración de emisiones de CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, la opción D queda descartada. Para esta pregunta, la opción correcta es nuestra opción B. Pregunta 84. Dice acá, las hormigas de determinada especie y los árboles de una especie de acacia tienen una relación de mutuo beneficio, ya que las acacias les proporcionan refugio a las hormigas a cambio de que éstas defiendan al árbol de animales herbívoros. Para evaluar la relación existente entre las hormigas y las acacias, los investigadores midieron el volumen promedio de 10 acacias en presencia de la especie de hormiga y ausencia de un animal herbívoro, y otras 10 acacias en ausencia de la hormiga y presencia de un animal herbívoro como el caballo. A continuación se muestran los resultados. Entonces a continuación es aquí en esta gráfica de acá. Entonces tenemos un grupo experimental en presencia de las hormigas y en ausencia de los caballos. Miramos acá la variable que está en el eje Y, volumen promedio de los árboles en metros cúbicos. Entonces, ¿cuál es el volumen promedio de las hormigas y sin caballos? 0,5 metros cúbicos. Siguiente grupo experimental, en ausencia de las hormigas y en presencia de los caballos. Volumen promedio 0,4 metros cúbicos, ¿cierto? Entonces acá, con las hormigas, los árboles tienen 0,5 metros cúbicos en promedio. Y en ausencia de las hormigas y en presencia de los caballos, que es el animal herbívoro, el volumen es de 0,4. ¿Listo? Entonces todo eso ustedes deben aprender a leerlo. ¿Listo? Situación problema. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿es posible concluir que las hormigas son beneficiosas para el árbol? Esta pregunta es una pregunta muy buena porque nos permite abordar diferentes conceptos. Voy a colorearlo. Entonces acá mutuo beneficio, relaciones entre especies, mutuo beneficio se llama mutualismo. Vamos a evaluar los investigadores. Entonces es una pregunta sobre método científico. Les repito, en el canal hay varios videos que abordan el tema método científico con preguntas simples. Hay 2 videos que se los recomiendo que los puedan repasar. Contexto hipotético, todo lo demás, concluir, y aquí tenemos nuestra situación problema. Aunque de pura entrada a usted le puede parecer que las hormigas sí son beneficiosas para el árbol, hay que tener presente lo siguiente. Esta es una pregunta de método científico. Cuando usted hace una investigación, si bien usted tiene que tener experimentos para evaluar la variable que pretende demostrar o comprobar, como en este caso la hipótesis es demostrar que las hormigas son beneficiosas para el árbol, aquí hace falta un grupo experimental, es decir, tenemos un experimento con la hormiga y otro experimento con el caballo. Pero me hace falta otro tipo de grupo que se llama grupo control. En el grupo del control lo que hago yo es colocar a crecer la acacia sin la hormiga y sin el caballo. Entonces aquí esta es una investigación que está incompleta. Por lo tanto, entonces miremos las opciones de respuesta y miremos a ver cuál es la opción correcta. Dice A, sí son beneficiosas para la acacia porque el volumen promedio de los árboles es de 0,1 metros cúbicos en presencia de las hormigas. Y las acá, entonces volvemos a lo mismo de la pregunta pasada. Hay una afirmación, sí o no, y hay una justificación de esa afirmación. Entonces, si usted se inclina por decir que sí son beneficiosas, pilas acá. Porque si usted se iría por la A, entonces decimos sí, porque el volumen promedio de los árboles es de 0,1 metro cúbico en presencia de las hormigas. Les pregunto yo, ¿la segunda parte del enunciado es verdadero?
Pues resulta que no, porque el volumen promedio con las hormigas es de 0,5, no de 0,1. Por lo tanto, yo descarto la opción A. Miremos la otra opción que dice sí, porque el volumen promedio de los árboles es de 0,5 metros cúbicos. Sí, pero ¿qué? ¿Qué es el crecimiento normal para esta especie de acacia? Pilas acá. En ninguna parte nos dice que ese es el crecimiento normal para esa especie. En ninguna parte dice que las acacias crecen normalmente 0,5. Por lo tanto, yo descarto la opción A y la opción D, que son afirmativas, que es por lo que usted pudo haberse inclinado en un inicio. Miremos las opciones B y C. Dice que no podemos concluir que las hormigas son beneficiosas para el árbol. ¿Por qué? Porque se debe determinar el volumen promedio de los árboles en ausencia de ambas especies de animales. Es decir, aquí hace falta el grupo control. Y la opción B me está diciendo, no puedo afirmar eso porque me hace falta el grupo control que me dice cómo crecen las acacias sin las hormigas y sin los caballos, ¿cierto? Que es a lo que va encaminada la pregunta, es decir, esto les está evaluando. Miremos la opción C. Entonces dice que no, porque se debe determinar si las hormigas están obteniendo refugio, pero acá en el enunciado dice que las hormigas obtienen refugio del árbol, es decir, esto ya está determinado en el estudio. Y nutrientes del árbol. Es decir, si las hormigas estuvieran obteniendo nutrientes del árbol, serían parásitos, entonces no sería una relación de mutuo beneficio, por lo cual yo rechazaría la opción C. La opción más acertada entonces es no podemos concluir que las hormigas benefician al árbol porque debemos determinar el volumen promedio de los árboles en ausencia de ambas especies, es decir, aquí nos hace falta el grupo control. Pregunta 85. Ana y Luisa corren para definir quién representará a su colegio en los Juegos Municipales, en diferentes especialidades atléticas, diferentes distancias. La gráfica muestra el comportamiento de cada atleta, entonces acá tenemos posición en una parte y acá tiempo. Y acá tenemos el recorrido que hace Luisa y acá el recorrido que hace Ana, ¿listo? A pesar de que ambas recorren diferentes distancias, los resultados pueden utilizarse para predecir cuál de las dos tendrá un mejor desempeño en una carrera de una distancia intermedia entre sus especialidades. Con base en los resultados, ¿a quién se enviará como representante del colegio a los Juegos Municipales? Entonces, nuevamente, la gráfica muestra lectura de gráficas, los resultados, predecir con base en los resultados. Esto nos indica que es una pregunta sobre metodología del trabajo científico, es decir, método científico. Entonces, acá, ¿a quién enviaría usted como representante del colegio municipal en una prueba que es intermedia entre ambas especialidades? Entonces, acá tenemos la distancia que recorre Ana y la distancia que recorre Luisa y el tiempo. Luisa recorre más distancia en el mismo tiempo que lo hace Ana. Entonces, ¿a quién ustedes enviarían para representar el colegio? ¿A Ana o a Luisa? Dice acá, a Ana. Entonces recuerden, las opciones de respuesta están compuestas por dos partes. Una parte que es una afirmación y lo segundo que es el análisis o la corroboración de esa afirmación. Entonces vamos a mirar opción A Ana. Es decir, a ella, porque emplea igual tiempo que Luisa en recorrer igual distancia. Entonces acá, ¿recorre igual distancia? No. Si ustedes se dan cuenta, esta distancia es mayor que la de Ana. Entonces acá, la segunda parte del enunciado desvirtúa la primera parte del enunciado, entonces descartamos la A. La B, a Luisa, porque recorre igual distancia en el mismo tiempo que Ana. Entonces la pregunta es, ¿Luisa recorre igual distancia? Si ustedes se dan cuenta, esta distancia es mayor que la que está acá, en tanto la opción B tiene información incorrecta. En la opción C vamos a enviar a Ana porque recorre mayor distancia que Luisa en igual tiempo, lo cual es falso, ¿no? Luisa se observa que recorre mayor distancia. En el mismo tiempo sí que Ana. Vamos a ver la opción D. Vamos a enviar a Luisa porque recorre mayor distancia, muy bien, mayor distancia, en el mismo tiempo que Ana, Entonces acá tenemos tiempo, ¿listo? Conclusión, la opción D es la correcta. Pregunta 86. Una estudiante observa que cuando viaja de un pueblo con clima frío a otro con clima caliente, las llantas del bus se ven más grandes porque su volumen aumenta. En su casa, ella quiere diseñar un experimento para demostrar que este fenómeno ocurre. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes experimentos le permite corroborar sus observaciones? Entonces acá tenemos concepto central, volumen aumenta, experimento, experimentos, metodología del trabajo científico, y acá cuando el volumen aumenta, esto es una pregunta clásica de gases. Entonces tenemos acá la situación problema. Bueno, entonces acá están las opciones de respuesta.
Aquí hay una información que deben tener en cuenta, es cuando un cuerpo gana energía térmica, las moléculas que componen ese cuerpo tienden a moverse con mayor fuerza unas con otras y a repelerse. Es decir, en conclusión, al aumentar la temperatura de un cuerpo, su volumen debe aumentar. Primera información. Segunda información. En la observación que hace la estudiante, ella viaja de un pueblo de clima frío a otro de clima caliente. Pasamos de un ambiente con menor energía térmica a un ambiente con mayor energía térmica. Y esto, lógicamente, lo absorbe el gas que está contenido dentro de la llanta del bus. ¿Listo? Entonces acá, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuáles de los siguientes experimentos permite corroborar las observaciones de la estudiante? Entonces acá, A, inflar un globo con aire y luego apretarlo con las manos hasta que estalle. Les pregunto yo, ¿ahí existiría un cambio de energía térmica del sistema? Opción B, fijar un globo a la boca de una botella de vidrio y luego meter la botella en un balde con agua fría. Esta opción B les puede a ustedes quizás parecer correcta, pero si ustedes se dan cuenta no hay un cambio de energía térmica en el sistema. Dice, se fija un globo en la boca de una botella de vidrio y luego se mete la botella en un balde con agua fría. Tanto el sistema de la botella al principio como el sistema de la botella al final con el agua fría se encuentran a la misma energía térmica, en algo que se llama equilibrio térmico. Es decir, ahí no hay ningún cuerpo que tenga mayor energía térmica ni le aporte energía térmica al sistema. Entonces la opción B, aunque les parezca, no es la correcta. C, fijar un globo con aire y luego esperar varios días hasta que se desinfle completamente. Lo mismo, no hay ningún cambio en el sistema que le aporte energía térmica. Aquí la opción correcta, la opción D, fijar el globo en la boca de una botella de vidrio y lógicamente después le vamos a aportar energía térmica al sistema. ¿Y cómo le aportamos energía térmica? Pues acercando la botella a la llama de una vela. Cuando un gas gana energía térmica, sus moléculas tienden a repelerse con mayor fuerza, se empujan con mayor fuerza y aumenta el volumen. Pregunta 87. Un ciclista salta de una rampa en 2 ocasiones y cae sobre una superficie inclinada. En cada ocasión cae con diferente velocidad, tal y como lo muestra la imagen. Entonces, primer salto acá y segundo salto acá, ¿listo? Velocidad está acá por esta flecha, que podemos decir que es un vector. Entonces, si usted se da cuenta, en el primer salto la velocidad va en esta dirección y el plano inclinado va en otro, ¿sí? Y en el segundo salto, el vector velocidad va en la misma dirección que está el plano inclinado, ¿listo? Pregunta. Teniendo en cuenta que al momento de llegar a la superficie inclinada el ciclista debe mantener la cantidad de movimiento para evitar un choque fuerte y caer, ¿cuál de las siguientes predicciones puede obtenerse teniendo en cuenta el modelo anterior? Entonces, el concepto que revisa esta pregunta es cantidad de movimiento, que es un concepto de física. Acá tenemos el contexto hipotético y acá la situación problema. Entonces, ¿cuál de las siguientes predicciones puede obtenerse teniendo en cuenta el modelo anterior? Vamos a analizar entonces las opciones de respuesta. Opción A. En el primer salto el ciclista tendrá menor probabilidad de caer, es decir, en este, porque la posición de llegada a la superficie será de menor contacto. Caerá primero la llanta de atrás, ¿no? Minimizando la fricción con el suelo. Opción B. En ambos saltos es altamente probable que se caiga el ciclista porque la posición ideal para la bicicleta es tocar el suelo de manera perpendicular al mismo. Entonces acá, la opción B se contradice la primera parte del enunciado con la segunda. Entonces dice que en ambos casos, tanto en este como en este, el ciclista va a tener probabilidad de caer. Y la justificación es que la posición ideal de la bicicleta es tocar el suelo de manera perpendicular al mismo, es decir, en esta posición. Es decir, la opción B no nos sirve porque se contradice en los dos enunciados, en su primera parte y en la segunda. Opción C. En el segundo salto el ciclista tendrá menos probabilidad de caer, es decir, en este, porque al ir paralelo a la superficie del suelo se evitan cambios bruscos en la cantidad de movimiento. Entonces lo que les digo yo, el concepto de física es cantidad de movimiento y para que se mantenga la cantidad de movimiento en física, la velocidad debe ir en la misma dirección que va el plano inclinado, es decir, ahí se mantiene la cantidad de movimiento. En el caso 1 no se mantiene la cantidad de movimiento porque el vector velocidad va así, horizontal totalmente y él se encuentra en un plano totalmente inclinado. En tanto aquí uno va a tener mayor probabilidad de caer y segundo no va a mantener la cantidad de movimiento. ¿Listo? Entonces acá la opción más adecuada hasta el momento sería la opción C. Descartemos entonces la D. En ambos saltos llegará el ciclista a la superficie del suelo sin inconveniente alguno porque la fricción es la misma en ambos casos. Les pregunto yo, ¿la fricción será igual en ambos casos? No, porque aquí primero cae la llanta de atrás y en la segunda caen las dos llantas al mismo tiempo. Entonces esta tiene información contradictoria, por lo tanto la descartamos. Opción correcta de esta pregunta es la opción C.
Pregunta 88. En un laboratorio se realizan dos experimentos de una misma reacción química. El primero con determinadas condiciones y tiempo de reacción de 5 minutos. Posteriormente se realiza el segundo, en el cual se varía la temperatura y se obtiene un menor tiempo de reacción. Entonces acá tenemos el ejemplo, experimento 1, experimento 2. Miremos rápidamente cuáles son las condiciones. Volumen, 50 mililitros. Presión, 1 atmósfera. Temperatura, 20 grados centígrados. Segundo experimento, el mismo volumen, 50 mililitros. Presión, 1 atmósfera, igual, pero la temperatura cambia, es decir, se aumenta. Pasa de 20 a 45 grados centígrados. Y este tiene un menor tiempo de reacción, es decir, reacciona más rápido. Dada la información, porque el experimento 2 tiene un menor tiempo de reacción. Las palabras clave son laboratorio, experimento, reacción química, contexto hipotético, los dibujos y el texto, situación, problema. Dada la información, porque el experimento 2 tiene menor tiempo de reacción. Entonces, ¿ustedes por qué creen que cuando una reacción química se le eleva un poco la temperatura, se lleva a cabo más rápido? Entonces acá, porque al aumentar la temperatura hay mayor cantidad de choques entre las moléculas. Les decía yo, y derivado de la pregunta anterior, que cuando uno calienta un cuerpo, las moléculas que componen ese cuerpo tienden a tener mayor energía cinética, es decir, tienden como a rebotar más rápido entre ellas. Entonces la opción A es una fuerte candidata para contestar la situación problema. Descartemos B, C y D. B, porque al disminuir la temperatura hay mayor cantidad de choques entre las moléculas. O acá, estamos hablando del experimento número 2 y acá evidentemente la temperatura es mayor. Por lo tanto, descartamos la opción B. Opción C, porque al aumentar la temperatura, efectivamente, hay menor cantidad de choques entre las moléculas. Entonces la segunda parte de este enunciado es falsa. Cuando se aumenta la temperatura de un sistema, sus moléculas tienen mayores choques y choques de forma más rápida. Opción D, porque al disminuir la temperatura, ya sabemos que el experimento no se disminuyó la temperatura, hay menor cantidad de choques entre las moléculas, ¿sí? La opción D es cierta, pero no contesta la situación problema. Dice acá, al disminuir la temperatura hay menor cantidad de choques. Sí, señor. Pero estamos preguntando por el experimento número 2, en el cual la temperatura es mayor y el tiempo de reacción es mayor. ¿Listo? Entonces, opción correcta para esta pregunta es la A, porque al aumentar la temperatura hay mayor cantidad de choques entre las moléculas. Pregunta 89. La cubeta de ondas es un dispositivo que se utiliza para observar las ondas que viajan a través del agua. Un vibrador realiza un movimiento hacia arriba y hacia abajo, tocando levemente a la superficie del agua, generando ondas que se propagan a lo largo de la cubeta y cuya sombra se puede observar, como se muestra en la siguiente figura. Entonces acá tenemos el vibrador, lo que hace es subir y bajar, y esto genera unas ondas que se propagan por el agua, porque necesita un medio elástico para poderse propagar, y esto genera una sombra, ¿cierto? Que es lo que vamos a entrar a analizar. Pregunta, ¿qué cambio se presenta en las ondas que viajan en el agua si el vibrador sube y baja con mayor rapidez? ¿Qué vamos a estudiar? Cubeta de ondas, ondas mecánicas. Este es el contexto hipotético y esta es la situación problema. Entonces aquí hay que tener presente una cuestión, y es la siguiente. Para esta pregunta ustedes deben estudiar cuáles son las partes de una onda, qué es amplitud de onda, qué es frecuencia, básicamente. Entonces acá, ¿qué cambios se presentan en las ondas que viajan en el agua si el vibrador sube y baja con mayor rapidez? Entonces opción A, la longitud de onda menor, porque aumenta el número de ondas producidas. La longitud de onda es el espacio que hay entre una onda y la otra, entonces esta puede ser una opción correcta para la pregunta. Miremos la opción B, C y D. ¿Qué cambia? Una longitud de onda mayor. La longitud de onda es el espacio que hay entre una onda y la otra. Por lo tanto, si el vibrador sube y baja más rápido, la longitud de onda no va a ser mayor, por el contrario va a ser menor, porque disminuye la cantidad de ondas producidas. Esto es falso. C, el aumento en la velocidad de las ondas porque su frecuencia disminuye. Entonces acá la primera parte del enunciado puede ser cierto. Aumenta la velocidad de las ondas porque el vibrador se mueve más rápido, pero la parte segunda del enunciado no es cierta porque su frecuencia disminuye. La frecuencia es la cantidad de ondas por unidad de tiempo. Entonces, si el vibrador sube y baja más rápido, va a generar una mayor frecuencia en las ondas. Por lo tanto, esto es falso y no ratifica la primera parte del enunciado. Opción C, descartada. Miremos la opción D, una disminución en la velocidad de las ondas. Hay una disminución en la velocidad de las ondas, no porque el vibrador sube y baja más rápido. Y acá dice, porque su frecuencia aumenta. Sí, la frecuencia aumenta porque hay más ondas por unidad de tiempo, pero esto contradice la primera parte del enunciado. En tanto, la opción correcta es la A.
Cuando el vibrador sube y baja más rápido en la cubeta de ondas, hay una longitud de onda menor, porque es la distancia que hay entre onda y onda, se hacen más rápido, ¿cierto? Entonces la longitud de onda va a ser más corta y lógicamente aumentará el número de ondas producidas, en tanto aumentará la frecuencia. La opción correcta es la A. Si ustedes van a la pregunta 89, en el archivo que les compartí por medio del blog, ahí se encuentran las partes de la onda, que es longitud de onda, que es frecuencia, que es un valle, que es una cresta, entre otras. ¿Listo? Entonces ahí está el apoyo. Pregunta 90. Una reacción de neutralización tiene lugar cuando reaccionan un ácido y una base, por lo general ambos en estado acuoso, para producir agua en estado líquido y una sal. A continuación se presenta el mecanismo de obtención del sulfato de sodio, Na2SO4, por medio de la reacción entre el ácido sulfúrico H2SO4 y el hidróxido de sodio NaOH. Entonces acá tenemos una ecuación química. Usted quiere manejar el concepto ecuación y neutralización. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, para hacer reaccionar ácido clorhídrico HCl con hidróxido de sodio NaOH, ¿cuál de las siguientes reacciones describe la obtención de una sal? Entonces, ¿qué tenemos que manejar? Reacción de neutralización, también tenemos que manejar ecuación química y aquí tendríamos entonces la situación problema. Entonces una reacción de neutralización se da cuando usted inactiva estos iones H con los iones OH de otra sustancia, es decir, esta sustancia es ácida porque presenta estos átomos de hidrógeno, esto lo convierte en una sustancia ácida y por el otro lado, esta sustancia es básica porque tiene iones OH. Es decir, cuando usted coge estos iones OH y los junta con estos iones H, va a formar agua, H2O. Y si usted se da cuenta, lo que queda como complemento de esto es sencillamente los átomos que no se utilizan en la formación del agua. Es decir, este hidrógeno se va con este OH, forma agua y lo que quedaría sería el SO4. Mírelo, acá está, SO4. Y por la otra parte quedará el Na, ¿sí? En este momento no se fijen en la cantidad de átomos, solamente fíjense en los átomos que componen las moléculas, porque esta ecuación no está balanceada, es decir, no entra una cantidad de átomos y sale esa misma cantidad de átomos. Solamente como es una reacción de neutralización, nos interesa es ese concepto. Entonces vuelvo y recapitulo. El hidrógeno de acá se neutraliza con estos OHs y me forma agua, H2O. Y quitándole eso a esta ecuación quedará SO4, entonces acá vean SO4 y aquí quedará el Na, el sodio, entonces acá queda NaSO4. Esa es una reacción de neutralización y con eso esta sustancia deja de ser ácida y deja de ser básica y pasa a ser una sal, en este caso una oxisal porque tiene oxígeno. Una sal siempre es metal y no metal y si es una oxisal será metal, no metal y oxígeno. Esta es una oxisal neutra. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar lo mismo con esto. Entonces aquí tenemos el ácido clorhídrico HCl. Entonces acá les pregunto yo, ¿usted qué le quita al HCl? Pues el hidrógeno, que le da la función ácida. Y al hidróxido de sodio, ¿usted qué le quita? Pues le quita el OH. Es decir, usted coge este hidrógeno y lo junta con el OH y ¿qué le da? Pues agua. Y el cloro y el Na, adivinen qué forma. Entonces aquí tenemos las 4 opciones de respuesta. Miremos los reactivos. Como estos son reactivos, deben estar antes de la flecha. Entonces el HCl y el NaOH. Entonces acá HCl, NaOH. La opción A puede servir. La opción B no, porque el agua está en los reactivos, es decir, está antes de la flecha. El agua debe estar en los productos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos más pistas para descartar las opciones de respuesta. En la opción C tenemos HCl y NaOH, puede ser la A y la C, solamente por reactivos, ya miramos lo demás. Y la opción D, HCl y NaOH, ¿listo? Entonces sabemos que entre los productos que debe haber agua. Miremos la opción A. En la opción A, ¿hay agua en los productos? No hay agua, entonces decir la opción A descartada. La opción B ya la habíamos descartado, ¿por qué? Tenemos agua en los reactivos, es decir, antes de la flecha. Debe estar el agua en los productos porque es una reacción de neutralización. Miremos la opción C, ácido clorhídrico HCl, muy bien está. El otro reactivo es NaOH, muy bien está. Y en los productos que hay agua. Entonces puede ser la opción C. Y está NaCl. Entonces acá si usted le quita a este HCl, le quita el H, le queda el Cl. Y a este NaOH le quita el OH, entonces le quedará una unión entre el sodio y el cloro, es decir, esta de acá. Entonces acá tenemos NaCl
y los iones H y OH formarán agua. Es decir, esta es la opción correcta. Descartemos la opción D. Ácido clorhídrico, NaOH, y me dice que me forma Na2SO4. Entonces les pregunto yo, este sodio de acá, porque esto me ha pasado en clase, cuando yo reviso esta pregunta me ha pasado que muchos estudiantes y estudiantes muy pilos me eligen la D, porque están siguiendo el patrón acá del ejemplo. Si se dan cuenta, acá hay azufre, si se dan cuenta, y acá también hay azufre, pero no puede haber azufre porque no hay azufre en los reactivos, es decir, en los reactivos, en los reactantes no hay ningún azufre, por lo tanto, si acá hay azufre, esta es una ecuación incorrecta. Esta no es la opción de respuesta. En tanto, la opción correcta es la C. La reacción sería ácido clorhídrico más hidróxido de sodio me forma cloruro de sodio o la misma sal de cocina y me forma agua. Pregunta 91. Los estudiantes de un colegio llevaron a cabo un experimento con el fin de conocer qué tipo de alimento concentrado casero permitía que un grupo de aves de corral que serían destinadas para el consumo humano obtuviera un mayor peso. Ellos esperaban además que esta ganancia de peso se diera en el menor tiempo posible. Entonces acá hay un experimento y hay unas variables que se van a estudiar. Finalmente, ojo con esto, los estudiantes obtuvieron los siguientes resultados con base en el aporte nutritivo de cada concentrado. Entonces acá tenemos concentrado, energía en kilocalorías, la proteína y el calcio. Pilas acá porque esos son finalmente los resultados, se obtuvo esto. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las fortalezas, las falencias o incoherencias del experimento realizado por los estudiantes? Entonces, concepto central, experimento, resultados, situación, problema, ¿listo? Entonces aquí, si el experimento va encaminado a determinar cuál es el mejor concentrado para que unas aves de corral ganen mayor peso para el consumo humano y aparte de eso en el menor tiempo posible, y si esta tablita son los resultados, ¿a ustedes les parece coherente esta investigación? Entonces vamos a mirar cuáles son las fortalezas, falencias o incoherencias del experimento. A. Los resultados son coherentes con la pregunta de investigación debido a que mencionan la cantidad de nutrientes que requieren las aves para crecer. B. Los resultados son acertados porque permite hacer una asociación clara entre el tipo de dieta del ave y los mejores nutrientes para la población humana. C. Los resultados no corresponden a la pregunta de investigación porque no muestran la relación entre el tipo de concentrado y la ganancia de peso de los animales. Opción D. Los resultados son incoherentes porque no mencionan los aportes que presenta cada uno de estos nutrientes en función del crecimiento y del desarrollo humano. Entonces acá, ¿cuál opción le parece a usted correcta? En lo posible, ustedes deben darse cuenta de que la pregunta de investigación o el enfoque que da aquí en el primer párrafo no tiene nada que ver con los resultados que se enuncian en la tabla. En la intención del experimento es conocer el concentrado que permite a las aves ganar el mayor peso, pero en la tabla que presentan como resultado final no hay ganancia de peso en ninguna parte, solamente está qué tipo de concentrado se les va a dar a las aves de corral. Y también una variable que se va a estudiar es el menor tiempo posible, es decir, que las gallinas o las aves de corral ganen su peso en el menor tiempo. En tanto aquí en la tabla no hay ninguna casilla que me diga ganancia en peso del animal y tampoco hay una casilla que me diga cuánto tiempo tardó esto. Por lo tanto, estos resultados no van o no son coherentes con la pregunta de investigación. En tanto acá, la opción C o la opción D, ¿cuál escogerían ustedes? La opción C dice, los resultados no corresponden a la pregunta de investigación porque no muestran la relación entre el tipo de concentrado y la ganancia en peso de los animales. Sí aparecen los concentrados, pero no el peso de los animales, que es la parte central de la investigación. Y la opción D, miremos, ¿y cómo la descartamos? Los resultados son incoherentes porque no mencionan los aportes que presentan cada uno de estos nutrientes en función del crecimiento y el desarrollo humano. Pilas acá porque la intención no es el crecimiento y el desarrollo humano, sino el crecimiento en el menor tiempo posible de las aves de corral. Entonces la opción correcta para esta pregunta es la opción C. Pregunta 92. La figura muestra un proceso que ocurre en el citoplasma de una célula eucariota. Entonces tenemos acá un dibujo, las diferentes partes y acá está la situación problema. De acuerdo con el proceso que se muestra en la figura, ¿cuál de las siguientes es la función de los lisosomas? Entonces acá tenemos el lisosoma.
contexto hipotético y situación problema. Esta pregunta, la verdad, no me parece una pregunta tipo ICFES. Yo he sido revisor de preguntas tipo ICFES para el ICFES, es decir, yo he ido al ICFES varias veces y he evaluado muchas preguntas. Y esta pregunta no es una pregunta tipo ICFES porque no tiene los componentes. Esta es una pregunta de memoria. Si usted sabe cuál es la función de un lisosoma o de una mitocondria o de un cloroplasto, sencillamente puede dar respuesta a este tipo de preguntas. Entonces dice acá, digerir las partículas en el citoplasma. A. B. Atrapar partículas fuera del citoplasma. C. Producir nuevos aparatos de Golgi en el citoplasma. D. Incrementar el tamaño de las vacuolas en el citoplasma. Entonces acá, consejo, hay que interpretar la gráfica. Se dice que es dentro del citoplasma de una célula eucariota. Entonces acá tenemos partícula de gran tamaño ingresa por endocitosis. Entonces acá, esta será la membrana celular. Por endocitosis, la célula incorpora esa partícula de gran tamaño, la lleva y aquí es donde actúa el lisosoma. ¿Quién produce el lisosoma? El aparato de Golgi. Entonces usted siga las flechas. Y el lisosoma se une a la vesícula y acá ¿qué tenemos? Partículas disueltas, ¿cierto? Entonces pasamos de una partícula de gran tamaño a una partícula disuelta. La palabra lisosoma significa lo siguiente. Soma hace relación a corpúsculo y la palabra liso significa romper. Viene del griego lisis, que significa romper. Por ejemplo, electrólisis, el rompimiento del agua por medio de electricidad, ¿sí? Lisis o liso significa romper, entonces es un organelo que se encarga de romper moléculas grandes en moléculas pequeñas precisamente para apoyar a la digestión. Por ejemplo, en el caso de azúcares complejos entran a la célula y el lisosoma los divide en azúcares sencillos, como por ejemplo la glucosa, para que la mitocondria produzca energía. Entonces, la función única del lisosoma es digerir las partículas en el citoplasma. En tanto, les digo yo que esta no es necesariamente una pregunta tipo ICFES, sino una pregunta más de memoria. Acá un consejo que les puedo dar es, apréndase la función del lisosoma. ¿Cuál es la función? Digestión celular. De la mitocondria, producción de energía. Del cloroplasto en la célula vegetal, ¿cuál es la función? La fotosíntesis. ¿Y cuál es la función de los ribosomas? Es la síntesis de proteínas. ¿Listo? Entonces esas son como las 4 grandes funciones de los 4 organelos principales. La opción D descartada, atrapar partículas fuera del citoplasma, no porque esto se da en el citoplasma. Opción C, producir nuevos aparatos de Golgi. Usted siga la flecha. El aparato de Golgi envía el lisosoma, es decir, al contrario, el aparato de Golgi, según el esquema, produce los lisosomas. Descartemos la opción D, incrementar el tamaño de las vacuolas en el citoplasma. Si es una célula eucariota y tiene lisosomas, no tiene por qué tener vacuolas. La vacuola es un organelo exclusivo de las células vegetales. Pregunta número 93. Dice acá, un objeto de carga eléctrica positiva Q se coloca junto a otros dos objetos como se muestra en la figura. Entonces acá objeto Q con carga eléctrica positiva, distancia, distancia, estas que aparecen acá son distancias, es decir, esta distancia y esta distancia es la misma. Y acá hay otra partícula cargada positivamente y acá hay otra partícula Q2 cargada negativamente. Q1 tiene una carga eléctrica positiva, es decir, esta es positiva, y Q2, esta de acá, tiene carga eléctrica negativa, ambas de la misma magnitud, es decir, ambas tienen una magnitud igual, pero una positiva y la otra negativa. La distancia de que los separa es la misma. Dice acá, situación problema, ¿cuál de los siguientes esquemas representa adecuadamente la dirección de la fuerza total sobre Q? Entonces, ¿qué fuerza va a actuar sobre Q? Tenemos los conceptos, carga eléctrica, contexto hipotético, situación problema, ¿listo? Entonces, ¿hacia dónde actuará la fuerza sobre Q? Acá ustedes deben tener presente lo siguiente, cargas eléctricas del mismo signo se repelen, cargas eléctricas de signos contrarios se atraen. Es decir, este acá va a ser una fuerza en esta dirección, hacia allá. Esta sobre esta actúa empujándola, la empuja justo en esta dirección. Para que usted tenga la clave de cómo se debe comportar la fuerza final, porque están actuando sobre ella dos cargas, entonces usted donde termina el vector, supongamos que mi vector termina acá que lo repele, coloque el otro vector que lo está trayendo en la misma dirección, es decir, apenas finalice este, coloco el vector que me representaría este, es decir, mientras uno lo empuja, el otro lo mueve hacia acá. Entonces, si yo hago eso acá, uno lo empuja y el otro lo atrae, finalmente la fuerza final sería en este sentido. Es decir, la opción correcta sería la D, porque usted proyecta un vector hacia acá que lo empuja y el otro que lo atrae, donde finalizan, entonces la fuerza final resultante quedaría acá, y entonces esta de aquí a acá sería una flecha en este sentido. Es decir, la opción correcta es la D.
Como les digo yo, en el blog, en el material de apoyo se entiende más esto. Sería como suma de vectores, básicamente el concepto que se estaría manejando acá, y carga eléctrica. Entonces, hemos respuesto aproximadamente 13 preguntas de la sesión número 1. Hasta aquí vamos a dejar la primera parte de esta revisión. En un posterior video vamos a hacer desde la pregunta número 94 hasta la pregunta 106 para no cansar al estudiante. ¿Listo? Entonces les agradecemos mucho por ver este primer video. Recuerden que tenemos la continuación desde la pregunta número 94 hasta la 106. ¿Listo? Entonces hasta ahí dejamos esto. Muchísimas gracias.